Amém. Graça e paz a todos. Graça y paz a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje orando. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy día orando. Vamos orar então. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, una vez más nos encontramos en tu presencia y te agradecemos, Señor, por esta tarde, segundo día de esta segunda clase con nuestro querido profesor Heriberto Suárez. Tú conoces a tu hijo, él vino directamente desde Recife, Brasil, y tú lo has traído para, Señor, bendecir esta nación. Te damos las gracias, Señor, por este pueblo que tú tienes en este lugar reunido. Te pedimos la bendición para cada uno de ellos, que cuando ellos salgan de aquí, Señor, ellos salgan con algo nuevo, algo bien esclarecido en su mente, que les sirva para ellos y para todas sus generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Primeira conferência preterista do Chile, desfuturizando as profecias. Primera conferencia preterista en Chile, desfuturizando las profecías. E o intuito dessa conferência La finalidad de esta conferencia é evidenciar es evidenciar biblicamente que as profecias escatológicas que las profecías escatológicas já se cumpriram. ya todas se cumplieron. Não se trata de uma opinião pessoal, No se trata de una opinión personal o pensamento de uma pessoa. o el pensamiento de alguna persona. É uma comprovação bíblica. Es comprobación bíblica. Por mais que a primeira impressão Por más que la primera impresión seja difícil de aceitar. sea difícil de aceptar. Foi assim comigo Fue así conmigo e acredito que será assim com você. y así también puede ser con ustedes. À primeira vista, A primera vista é algo es algo difícil de digerir, difícil de digerir por conta do que se vem ensinando a tradição. por cuenta de lo que enseña la tradición. Há tanto tempo Hace tantos años ensinando enseñando que que um dia Jesus voltará, un día Jesús volvería que o mundo vai se acabar. y que el mundo se va a terminar. Mas que na verdade Mas en la verdad, as escrituras las escrituras, ela ensina ellas enseñan fim diferente. un fin diferente. Fim escatológico El fin escatológico. é o fim de uma dispensação, El fin escatológico es el fin de un tiempo, es el fin de una o dispensación, fim de um pacto, el fin de un pacto, o fim da lei de Moisés. es el fin de la ley de Moisés. E o fim da lei de Y es Moisés el fin de la ley de Moisés termina que termina com a destruição con la destrucción do templo de Jerusalém. del templo en Jerusalén. E isso aconteceu em 70. Y eso aconteció en el año 70. Essa é a única forma Esta es la única manera comprovada de comprobar que faz valer que hace valer as palavras de Cristo las palabras de e Cristo, dos apóstolos de los apóstoles, quando eles diziam cuando ellos que dijeron o tempo estava próximo. que el tiempo era próximo. O tempo próximo, El tiempo próximo, ele tem que ser próximo. él tiene que ser próximo. Eu não posso ler nas escrituras Yo no puedo leer las escrituras, que o tempo era próximo, leer las escrituras que dice que el tiempo estaba próximo mas não é próximo. y no es próximo. Então nós temos que entender Entonces tenemos que entender por que era próximo por qué era e próximo foi próximo. y fue próximo. É disso que estamos tratando aqui. Es de eso que estamos tratando E aquí. para isso escolhemos 3 textos Y para eso escogimos 3 textos onde comprovamos en donde comprobamos e vamos comprovar y vamos a comprobar que as profecias se cumpriram, que las profecías se cumplieron, que não tem a ver com o fim do mundo, que no tiene nada que ver con el fin del mundo, nem com o fim da humanidade, ni con el fin de la humanidad, mas um fim de um pacto. más el fin de un pacto. Vimos isso Vimos esto na aula de ontem, en la clase de ayer, que o mundo não vai se acabar, que el mundo no se acabará, a humanidade não vai ter fim. la humanidad no va a tener fin. Hoje vamos continuar, Hoy día vamos a continuar hoje abordando o texto de Dia- Mateus 24, viendo el texto de Mateos 24, corroborando com o que disse Daniel que 12. colabora con lo que dice Daniel 12. Destacamos em Daniel 12 Destacamos Daniel 12 como ponto de partida como un punto de partida de tempo do cumprimento escatológico, del tiempo del cumplimiento escatológico, onde deveria haver donde tendría que haber, a grande tribulação, donde tendría que haber la gran o tribulación, juízo final, el juicio final, a vinda de Cristo la venida de Cristo e a ressurreição dos y mortos. la resurrección de los muertos. Partimos de Daniel 12 Partimos por allí, por Daniel 12. e eu vou recordar com vocês Daniel 12 do versículo 1 ao 7. Y voy a recordar con ustedes el libro de Daniel 12 y el versículo 7.
Vamos lá acompanhar agora no texto. Daniel 12 y el capítulo 7, 1 ao 7. del 1 al 7. Daniel 12. Dice lo siguiente. Amén. Amém. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Amém. Amén. Deus disse a Daniel Dios dijo a Daniel que o fim viria que el fin vendría em um tempo en un tiempo de uma grande tribulação, que habría en ese tiempo una gran tribulación, qual nunca houve cual nunca hubo desde que existiu nação desde que existe la nación até aquele tempo. hasta aquel tiempo. Mas nesse tempo Mas en ese tiempo, da grande en tribulação, la gran tribulación, seria livrado sería librado o seu povo, su pueblo, aquele que tinha aquel que tenía, os seus nomes escritos no livro da aquel que vida. estaba con su nombre escrito en el libro de la vida. O juízo final aconteceria El juicio final acontecería e eles aguardavam esse momento. y ellos esperaban ese momento. Versículo 2. El versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muito bem. Deus disse agora Dios dice ahora a Daniel a Daniel que no momento da grande angústia, que en el momento de esa gran angustia, da grande tribulação, esa gran tribulación, também haveria también a ressurreição dos mortos. acontecería la resurrección de los muertos, Uns para a vida eterna unos para vida eterna e outros para a vergonha y otros para vergüenza e desprezo eterno. y desprecio eterno. Versículo 3. El versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Continue. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mas muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Perfeitamente. Deus disse a Daniel, Entonces Dios dice a Daniel, Daniel, cerra as palavras da Daniel, profecia cierra las palabras de la profecía até o tempo do fim. hasta el tiempo del fin. Ou seja, Es decir, não seria naquele momento. que no sería en aquel momento. Era futuro para Daniel. Para Daniel en el futuro, Daniel iria morrer Daniel iría a morir até o momento chegar. hasta antes del momento llegar. Não seria nos dias de vida de Daniel. Esto no sucedería en la vida, en el tiempo de vida de Daniel. Seria muito mais na frente. Sería más adelante. Por isso que ele ia morrer Por eso que él iría a morir até o tempo chegar. hasta que ese tiempo llegara. Estava distante para Daniel. Estaba muy distante de Daniel. Diz a palavra que a profecia por conta disso estava Dice aquí la profecía por el tiempo encerrada estaba encerrada até o grande dia. hasta el gran día. Nesse tempo, En ese tiempo a ciência se multiplicaria. la ciencia se multiplicaría. A palavra do conhecimento La palabra del que conocimiento corresponde ao Evangelho. corresponde al Evangelio. O Evangelho El Evangelio traria o conhecimento de Deus traería el conocimiento de Dios antes desse fim, antes de aquel fin, antes de tudo se cumprir. antes que todo eso se cumpliera. No versículo 5, El versículo 5 dice: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno es de este lado del río y el otro al otro lado del río. 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán estas maravillas? Isso. Agora Daniel, Ahora Daniel, ele pergunta a Deus él le pregunta a Dios: quando essas coisas sucederiam, ¿cuándo sería eso que sucedería? quando tudo se cumpriria. ¿Cuándo se cumpliría todo eso? O que se cumpriria? ¿Qué es lo que se cumpliría? A grande tribulação, La gran o tribulación, juízo final, el juicio final, a vinda de Cristo, la venida de Cristo, a ressurreição dos mortos. la resurrección de los muertos. Ele queria saber Él quería saber quando essas coisas aconteceriam. cuándo sucederían esas cosas, Essas maravilhas, estas maravillas, como diz no versículo 6. como dice el versículo 6. Então, Entonces, Deus responde a Daniel Dios responde a o Daniel tempo que isso aconteceria. el tiempo que eso acontecería. Versículo 7. Versículo 7. Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos
y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Quando todas as coisas se cumpririam, Entonces, ¿cuándo se cumplirían todas esas cosas? em um tempo, En un tiempo, 2 tempos dos tiempos e metade de um tempo. y mitad de un tiempo. Deus disse ou não disse a Daniel? Dios le dijo a Daniel. Dios le dijo a Daniel. Isso. Deus disse a Daniel o tempo. Dios le dijo a Daniel el tiempo. Quando todas essas coisas se cumpririam. ¿Cuándo sucederían todas esas cosas? Em um tempo, En un em tiempo, 2 tempos en dos tiempos e metade de um tempo. y la mitad de un tiempo. E quando ¿Y cuándo? for despedaçado Cuando fue o despedazado poder do povo santo. el poder del pueblo santo. Cumprir-se-ão, dessa Se palavra, cumpliría entonces todas as coisas. todas las cosas. 3 anos e meio 3 años y medio foi o tempo fue un tiempo que corresponde que corresponde ao cerco al cerco até a destruição de Jerusalém, hasta la destrucción de Jerusalén, onde levou o fim do templo, donde se llevó al fin el templo de 70. en el año 70 Em Jerusalém, en Jerusalén. hoje, Hoy os judeus, los judíos, eles clamam a Deus ellos claman a Dios no Muro das Lamentações en el muro de las a lamentaciones destruição desse templo. la destrucción de ese templo. Mas eles não sabem Mas ellos no saben que o fim aconteceu ali, que el fin fue el que aconteció allí. porque para eles Jesus não é o Messias. Porque para ellos Jesús no es el Mesías. Aqui no Chile, Aquí en Chile, no Brasil, en Brasil, também os cristãos não sabem, también los cristianos no saben, não entendem no entienden que o fim aconteceu ali, que el fin aconteció allí. porque para eles Porque para ellos o fim el fin tem que tiene que, ser da humanidade e da terra. para ellos tendría que ser el fin de la humanidad y el fin de la tierra. Ele não entende que o fim Ellos no consiguen entender que el fin foi de um pacto, fue de un pacto, de uma aliança, de una alianza, onde até 70 donde hasta el año 70 a justificação dos homens la justificación de los hombres era por meio dos rituais, era por medio de rituales, cerimoniais, ceremoniales, sacrifícios. sacrificios. O homem só era justificado diante de Deus El hombre solamente era justificado delante de Dios por meio dessas coisas. por medio de esas cosas, de esos sacrificios. E ao longo do Novo Testamento, Y a lo largo del Nuevo Testamento, você vai encontrar usted va a encontrar constantemente constantemente tanto Jesus tanto Jesús como os apóstolos como los apóstoles falando disso, hablando de esto, falando acerca do fim da lei hablando sobre el fin de la e ley o estabelecimento da graça, y el establecimiento de la e gracia nunca do fim do mundo. y nunca del fin del mundo. E trouxemos um texto interessante Entonces tenemos un texto que interesante comprovou isso. que comprobó eso. Efésios capítulo El 3, libro de Efesios capítulo 3, no versículo 21. en el versículo 21, Efesios 3:21. 3:21. Dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Por todos os séculos Por e todos los séculos. siglos de los siglos. Amén. A Deus seja a glória A Dios sea la gloria na igreja em en la Cristo iglesia en Cristo Jesús por todas as por gerações, todas las generaciones, para todo sempre. para todo siempre. Então Paulo, Entonces el apóstol Pablo, ele não colocou um fim él no na história. colocó un fin en la historia. Ele disse que a glória de Deus Él dice que la gloria de Dios seria manifesta sería na igreja manifestada en la iglesia por todas as por gerações. todas las edades, Isso dice deixa, la Biblia. isso deixa claro Eso deja claro que não haverá o fim da que humanidade, no habrá fin de la que não humanidad, haverá fim do mundo. no habrá fin del mundo. A tradição La tradición não entende isso no entiende esto e acha y cree que o fim seja do mundo, que el fin será del mundo. mas o fim sempre foi do antigo pacto, Más el fin siempre fue del antiguo pacto, que acabou em 70. que acabó en el año 70. O fim para eles, El fin para os ellos, personagens da Bíblia, los personajes de la Biblia, era futuro. para ellos era futuro. Eles aguardavam Ellos esperaban esses acontecimentos. estos acontecimientos. Para nós é passado, Pero para nosotros ya es pasado, porque o centro porque el centro é o templo. es el templo. Para eles Para ellos era futuro. era futuro. Para nós, depois do templo, Para nosotros después del templo é passado. es pasado. Entenderam? ¿Entendieron? E esse é o problema, Ese porque es el problema,
Porque se a gente Porque si nosotros continuamos nessa expectativa nessa expectativa e a expectativa y expectativa de que Jesus vai voltar, de que Jesús va a volver, de que vai haver grande tribulação, va a haber una gran de tribulación que Jesus vai vir fisicamente, y que Jesús vendrá físicamente, isso nunca vai acontecer. eso nunca va a acontecer. Já são 2000 anos Ya pasaron 2000 años pessoas esperando isso acontecer. de esa esperanza, ¿no? De las personas esperando. Por quê? ¿Por qué? Quando elas leem um texto da Bíblia, Porque cuando se lee un texto de la Biblia, elas leem ellas leen sem levar em consideração sin considerar que era Cristo que era Cristo falando com os seus apóstolos, hablando con sus apóstoles, ou os apóstolos o los apóstoles, falando com os irmãos daquelas igrejas, o los apóstoles hablando con los hermanos de aquellas iglesias, e não comigo nem com você. y no conmigo ni con usted. Então a expectativa, a esperança Entonces la expectativa, esa esperanza, era para eles. era para ellos. Eles entendiam, Ellos entendían, e não nós. y no nosotros. Nós desfrutamos Nosotros disfrutamos das bênçãos de las bendiciones que eram promessa para eles. que para ellos eran promesas, Não é uma esperança para nós, y no esperanza para é nosotros. uma realidade presente. Es una realidad presente. Agora vamos entrar em Mateus 24, que é o assunto de hoje. Ahora vamos a ver Mateo 24, que es el asunto de hoy día. Y quiero esclarecer también que, perdón pastor, que nosotros hablamos del año 70. Entonces la persona pregunta, ¿y el año 70 qué 70? ¿2070? ¿1070? El año 70 del primer siglo de la era cristiana. Y nosotros estamos en el siglo XXI. Isso. Todo esto era para ellos, y no Isso. para nosotros. Mateus 24, Mateo 24. do versículo 1 ao 3. Del 1 al 3 dice, cuando Jesús salió del templo, localicémonos en aquel tiempo, primer siglo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo? Perfeito. Observe que a narrativa de Mateus 24 Observe que aquilo que está escrito en Mateo 24 é toda voltada es toda direccionada à destruição do templo. para la destrucción del templo. Esse é o centro da mensagem. Ese es el centro del mensaje. O sermão escatológico de Mateus 24, El sermón escatológico de Mateo 24, Marcos 13, Marcos 13 Lucas y 21, Lucas 21 é todo voltado es todo relacionado à destruição do templo. a la destrucción del templo. Versículo 2. Y el versículo 2 dice, y respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? Tudo isso o quê? ¿Todo esto qué? O templo, El templo, né? A suntuosidade do la templo. suntuosidad del templo. Aí ele continua. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quando Jesus falou Cuando Jesús dijo que todo aquele templo que todo aquel templo que prefigurava a Deus que prefiguraba a Dios entre eles entre ellos seria destruído, sería destruido, eles entenderam ellos entendieron que viria um fim. que vendría un fin. Então eles perguntam no versículo 3. Entonces ellos preguntan en el versículo 3, y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte, se les acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Então ele associou Entonces asociaron a vinda de Cristo la venida de Cristo e o fim dos tempos y el fin de los tiempos com a destruição do templo. con la destrucción del templo. Então é isso, o fim do templo Entonces el fin del templo nunca foi correspondente nunca fue correspondiente ao fim da humanidade, al fin de la humanidad, ao fim do planeta al Terra, fin del planeta Tierra, ao fim do mundo, o al fin del mundo, mas más o fim el de uma fin aliança, de una alianza, o fim de um fin pacto de un pacto que se deu em 70 que aconteció en el año 70 por conta por eso, da destruição de Jerusalém. por cuenta de la destrucción de Jerusalén. Uma vez que o templo não está lá. Una vez que ahora el templo no está allá, Então, se o templo não está lá, si el templo no está allí, e eles perguntaram quando será a sua vinda y ellos preguntaron, ¿cuándo será que del día de tu venida? e a consumação do século, Y la consumación del siglo,
ligando isso à destruição do templo. ligando eso a la destrucción del templo. Então, se o templo não está lá, Si el templo no está más, então isso se cumpriu. entonces eso ya se cumplió. Não tem que esperar acontecer alguma coisa que já se cumpriu. No hay que esperar nada porque ya todo se cumplió. É isso que temos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Voltando para Mateus 24 ainda nesse texto, Aquí mismo en Mateo 24, onde o assunto é a destruição do templo, del asunto de la destrucción del o templo, término da antiga dispensação, antiga aliança, el término de la antigua alianza, o antigo pacto, el antiguo pacto, com seus cerimoniais, con sus ceremonias, rituais, rituales, sacrifícios. sacrificios. Jesus vai dizer assim no versículo 21 agora. Jesús dice ahora en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. De novo, Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ponto. Agora ligou, Jesus está ligando essa destruição Entonces ahora Jesús está observando esa destrucción, à queda do templo la caída del templo, em um momento en un momento de grande tribulação, de gran como tribulación, nunca houve como nunca hubo e jamais existirá algo semelhante. y jamás habrá algo semejante. A mesma coisa Lo mismo que Daniel ouviu que lá, Daniel escuchó, Daniel 12, Daniel versículo 1. 12, en el versículo 1. Quando foi dito a Daniel Cuando fue dicho a Daniel que haveria uma grande tribulação que habría una gran tribulación, como nunca foi vista antes como nunca fue visto e antes jamais haveria. y jamás habría igual. Agora Jesus Ahora Jesús está dizendo aos seus discípulos está hablando con sus discípulos que aconteceria y le dice que a eso acontecería essa grande tribulação. esa gran tribulación, Estava para que acontecer ya estaría para acontecer nos dias de vida deles. en la vida de ellos, los días de vida. Diferente lá de Daniel. Diferente de Daniel, Que Daniel teve que encerrar o livro que Daniel tuvo que sellar el libro porque não aconteceria nos dias deles. porque no acontecería en el tiempo de él, Aconteceria muito mais na frente. acontecería más adelante. Agora Jesus presente Ahora presente, tanto presente Jesús, com os seus apóstolos, ahora con sus apóstoles, ele diz a eles él les dice a ellos que isso estava para suceder. que eso estaría para acontecer, Sem dizer aos apóstolos sin decir a los apóstoles, que ele encerrasse o livro, sin decirle a ellos que cerrase el libro, que ele encerrasse a conversa ali, que él encerrase la conversación allí, como se os acontecimentos como los acontecimientos, estivesse para 2000 anos mais na frente, como que estuvieran para 2000 años más adelante, como se acontecesse hoje ou mais na frente. como si fuera hoy día o más adelante, Não, Não. ia acontecer que iría a acontecer no tempo de vida deles. en el tiempo de vida de ellos. Estava próximo esse fim agora. Estaba muy próximo ese fin ahora. O fim que foi tratado com Daniel, El fin que fue tratado con Daniel, agora, através de Jesus, ahora en el tiempo de Jesús, estava se aproximando ya estaba muy próximo para se cumprir. y se iría a cumplir. Seria um momento de grande tribulação, Sería un tiempo de grande tribulación, como nunca foi visto como nunca hubo e jamais existiria. y jamás habría una igual. Por quê? ¿Por qué? Porque aqueles judeus Porque aquellos judíos foram que mataram a Jesus. fueron los que mataron a Jesús. Eles que sofreriam Ellos son los que sufrirían a grande tribulação. la gran tribulación. E isso aconteceu Y eso aconteció no tempo devido. en el tiempo debido, Quando os romanos vieram, cuando los romanos llegaron, cercaram Jerusalém cercaron e Jerusalén destruíram o templo. y destruyeron ellos el templo. 1.100.000 judeus mortos. 1.100.000 murieron. 1.100.000 judeus 1.100.000 judíos murieron morreram nessa batalha. en esa batalla. Fora outros que foram levados cativos Fueron de algunos, muchos que fueron cautivos para outros lugares. para otros lugares. Então, isso aconteceu no prazo que foi dito a Daniel. Eso aconteció en el plazo que le fue ordenado a Daniel. Um tempo, Un tiempo, 2 tempos dos tiempos e metade de um y tempo. mitad de un tiempo. O que Jesus falou com os discípulos Lo que Jesús habla con los discípulos, aconteceu num tempo exato. lo que Jesús habló con sus discípulos aconteció en el tiempo exacto. Em meados de 66,
a mitad del año 66 até o ano 70. hasta el año 70. 3 anos e meio. 3 años y medio. Isso a história confirma. Esto la historia lo Isso confirma. não é opinião particular. No es una opinión particular. A história confirma que isso sucedeu nesse tempo. La historia confirma que ese tiempo sucedió aquello que está escrito. Então o tempo que Jesus falou, Entonces el tiempo que Jesús habló, o tempo que Daniel falou. el tiempo que Daniel habló, Um tempo, un tiempo, 2 tempos dos tiempos e metade de um y tempo. mitad de un tiempo. Por isso que aquele cerco de Jerusalém Por eso que el cerco de Jerusalén foi considerado fue considerado uma grande tribulação. la gran tribulación. Por quê? ¿Por qué? Maior do que a Primeira Guerra Mundial. Mayor que la Primera Guerra Mundial. Porque a segunda foi maior do que a Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la segunda fue mayor que la Segunda Guerra Mundial? Porque é até mesmo se vier uma Terceira Guerra Mundial. Porque hasta si viniera una Tercera Guerra Mundial. Porque ali foi o fim de uma aliança, Porque allí fue el fin de un pacto. o fim de um pacto. Fin de un pacto. Por isso que Jesus disse que não haveria nada semelhante. Es por eso que Jesús dice que no habría algo semejante. Porque se ainda acontecer uma guerra nuclear, Porque aunque aconteciera una guerra nuclear, não tem nada a ver com o fim de um pacto. no tiene nada que ver con el fin de un pacto. Pode trazer até mais mortos do que foi a guerra de Jerusalém. Puede morir hasta más gente de lo que fue la guerra en Jerusalén. Mas a questão foi pactual ali El em asunto 70. es de pacto. Lá em 70. En el año 70. É por isso que se tornou aquela destruição Por eso que se tornó esa destrucción algo jamais algo jamás comparado na terra. comparable en la tierra. Nem um dilúvio Ni un diluvio, foi comparado ni el diluvio fue comparado ao que aconteceu em 70. lo que aconteció en el año 70. Porque Jesus falou Porque Jesús dijo que era uma grande tribulação, que sería una gran tribulación como nunca foi antes, como nunca hubo e jamais existiria y algo nunca semelhante. habrá otra igual. Então, se a gente pensar, Entonces, si nosotros pensamos, como a tradição pensa, como la tradición piensa, que um dia que un día Jesus vai voltar Jesús va a volver fisicamente físicamente nas nuvens do céu, en la nube de los cielos e o fim vai acontecer um dia, y el fin va a acontecer algún día, então eu estou dizendo que Jesus é mentiroso. entonces están llamando de Jesús de mentiroso, Porque vai existir um dia porque va a existir un día mais significante más significante do que foi em 70, de que fue en el año 70, do que foi a destruição de Jerusalém. lo que fue la destrucción de Jerusalén. Quando ele disse que nada aconteceria semelhante a isso. Cuando él dijo que nada acontecería semejante a esa tribulación, Nem antes, ni antes nem depois. ni después. Então, se eu defendo Entonces, si yo defiendo que ainda acontecerá algo que aún va a acontecer algo surpreendente, sorprendente, escatologicamente, escatológicamente, então eu estou dizendo que Jesus mentiu. entonces estoy diciendo que Jesús mintió. Porque acontecerá ainda algo mais surpreendente Porque o acontecerá algo más sorprendente do que foi em 70. do que fue en el año 70. Vocês estão entendendo? ¿Usted está Amén. entendiendo? Isso é importante. Eso es importante. Eu sei que o tempo que estamos trazendo isso aqui Yo sé que el tiempo que estamos trayendo esto aquí é muito curto es muy corto e fica meio sem sentido algumas coisas. y algunas cosas quedan muy sin entenderse. Porque não é de uma hora para outra que a gente vai dizer essa é a verdade. Porque no es de una hora para otra que uno puede decir esta es la É verdad. necessário estudar Es necesario estudiar as escrituras, las escrituras, se aprofundar, profundizarse para que o seu entendimento para que el entendimiento suyo ateste isso. testifique lo que está escrito. É de glória em glória. Es de gloria en E gloria. as coisas vão Y las cosas van aconteciendo. clareando, Van variando, entendendo, se va entendiendo fazendo mejor. você compreender Se va usted comprendiendo que a tradição que la tradición tem errado durante todo esse tempo, ha errado durante todos estos tiempos, aguardando uma volta de Jesus. esperando la venida del Señor. Agora tem um ponto importante. Ahora aquí hay un punto importante. Alguém vai pensar Alguien puede e pensar vão até dizer: y también puede decir, mas e o evangelho não deveria ser pregado em todo mundo y entonces el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo antes desse fim? antes de ese fin. Esse evangelho não deveria chegar a todas as nações antes do fim que Jesus falou? Ese Evangelio no debería ser predicado en todo el mundo antes que Cristo venga, Que está escrito em Mateus 24:14. que está escrito en Mateo 24:14. Diz o que? Vamos ler? Y dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo.
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. E agora? Y ahora, Esse evangelho foi pregado ese evangelio fue predicado em todo o mundo? en todo el mundo. Antes desse fim? Antes de ese fin, Foi pregado. fue predicado. Vamos ver isso? Vamos a ver eso. Lá em Romanos capítulo 10. Libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, no versículo 17 e Romanos 18. capítulo 10, versículo 17 e 18. 17 y 18. Y dice así: porque la escritura dice a Faraón. ¿Está bien o no? No. Não, Romanos 10, esse é 9, né? Romanos 10, Romanos 10, 17, 18. 17, 18. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Olha aí, em todo o mundo En todo el mundo se fez ouvir a sua voz, se hizo oír su voz. né? Toda a terra Toda la tierra foi ouvida a sua palavra. escuchó sus palabras. Romanos Romanos foi escrita fue escrito em 57. en el año 57. Se toda a terra ouviu Si toda la tierra escuchó o evangelho el Evangelio em 57, en el año 57, foi antes ou depois de 70? ¿fue antes o fue después de 70? Antes. Antes. Então quer dizer que se cumpriu o que Jesus Entonces falou. quiere decir que lo que Jesús dijo se cumplió. Se cumpriu. Todo o evangelho foi pregado em todo o mundo antes do El fim. Evangelio fue predicado en todo el mundo antes del fin. Se o fim foi em Si el 70, fin fue en 70, se tudo se cumprir em 70, todo se cumplió en el año e 70. o evangelho El Evangelio, foi pregado, como Paulo falou aqui aos Romanos em 57, como el apóstol Pablo dice que fue predicado en el año 57, então o fim realmente veio em 70. entonces el fin vino en el año 70, Mas não para por aí. mas no para por ahí. Vamos para Colossenses 1. Vamos para el libro de Colosenses 1. Colossenses 1, no versículo 23. Colosenses 1, versículo 23, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todo o quê? Todo o que, Toda criatura toda criatura ouviu escuchó o evangelho. el Evangelio. Toda criatura Toda criatura, foi pregado a toda criatura fue predicado o el evangelho, o Evangelio, qual Paulo el cual Pablo foi constituído fue constituido ministro. ministro. Então, essa carta aqui Entonces, esta carta aquí, foi escrita em 58, esta carta fue escrita en el año 58, antes de 70. antes del año 70. Mais uma comprovação Aquí tenemos más una comprobación que o evangelho que el Evangelio foi pregado fue predicado antes do fim, antes del fin, correspondendo a Mateus 24, 14. correspondiendo también a Mateo 24. Tá certo? ¿Está cierto? Comprovando? Comprobado todo. Amén. Atestando? Amén, amén. Perfeitamente, é isso. Agora você pode perguntar, mas e qual a intenção do evangelho ser pregado se ele já foi pregado em todo mundo e o fim veio? Entonces ahora usted puede decir, bueno, ¿y cuál es la intención ahora de predicar el Evangelio si el final ya vino? Para testemunhar Ahora es para testimoniar, o evangelho, o reino presente. ahora es para testificar el reino presente. Cristo venceu, Cristo venció, que Cristo é o Senhor, Cristo es el Señor, que não existe barreiras, que no existe barreras, inimigos, que no hay enemigos, impossibilidades, que no hay imposibilidades, que não existe um bem contra o mal. que no existe el bien contra el mal. Cristo reina Cristo reina para todo sempre. para siempre. As questões do reino é espiritual. Ahora los asuntos del reino son espirituales. Todas as coisas já foram concedidas aos santos. Todo fue concedido ya a nosotros, todos. A morte não tem mais poder sobre nós. La muerte no tiene más poder sobre nosotros. Por isso que todas as coisas sucederam no tempo correto, Por eso que todas esas cosas sucedieron en el tiempo exacto, como Jesus tinha predito, como Jesús lo había predicho, como o próprio Deus disse a Daniel. como el propio Dios le dice a Daniel. Não poderia estar para além do tempo que ele determinou.
no podría estar para después del tiempo que Él determinó. Como ele vai dizer em Mateus 24, Como él, 34. como él dice en Mateo 24, 34. Libro de Mateo 24, 34. Conocemos bastante ese versículo. Mateo de 24, versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Não passará, ele disse. Él dice, no pasará Esta geração. esta generación. Sem que todas essas coisas Sin que todas estas cosas que ele vem falando no contexto que él viene hablando sobre contexto relacionado à destruição do templo relacionado a la destrucción del templo acontecesse. que acontecieron. E um prazo de uma geração Y el plazo de una generación são 40 anos. son 40 años. Esse é um tempo de uma geração na Ese es Bíblia. el tiempo de una generación en la Biblia. Não são 2000 anos, No son 2000 años, são 40 anos. son 40 años. Que vem do batismo de Jesus Que viene desde el bautizo de Jesús com 30 anos con 30 años en la cruz até a queda de Jerusalém. hasta la caída de Jerusalén. Esse tempo tem 40 anos. Ese tiempo da 40 años. Esse é o tempo de uma geração. Ese es el tiempo de una generación. Que ele disse que não poderia passar. Que él dice que no pasará. Vamos a leer de nuevo. Vamos ler? Vamos de nuevo. Dice así, 34. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Qué está hablando aquí Jesús? Isso. De cierto os digo que no pasará esta generación. Dice Jesús, esta generación. La generación Seus de él. contemporâneos, né? Contemporáneo de qué tiempo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Isso. Uma geração tem 40 anos. Si una generación tiene 40 años, Pode ser comprovado isso biblicamente? ¿puede ser comprobado eso bíblicamente? Eu posso provar biblicamente que uma geração tem 40 anos? Yo puedo probar que una generación tiene 40 años. Ou é uma insinuação que é 40 anos? ¿O es una insinuación de 40 años? É provado biblicamente. Eso es probado bíblicamente. Hebreus capítulo En 3. el libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a llegar al libro de Hebreos. En el capítulo 3, versículo. Hebreus capítulo 3, no versículo 7 em diante. Ya, dice así, versículo 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa, amén, 40 anos. 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Olha só, uma geração de 40 anos. Una generación de 40 años. Continuando no versículo 10. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Assim, versículo 11. Por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Essa foi a geração que não entraram Esa fue la generación que no entró na terra prometida en la tierra prometida quando estava no deserto. cuando ellos estaban en el desierto. Só entrou a segunda geração. Solo entró la segunda generación. E aqui fica provado Y aquí queda probado que uma geração que una generación tem de fato tiene de verdad 40 anos. 40 años. Então é isso. Entonces eso, A tradição, infelizmente, la tradición religiosa não aceita isso. no acepta eso, Não compreende isso. no comprende eso. E por isso, Y por eso eles atrasam ellos atrasan aquilo que já aconteceu. aquello que ya aconteció. Eles esperam Ellos esperan, algo que já aconteceu. ellos esperan algo que ya aconteció. Não existe mais nada para o futuro, No existe nada más para el futuro, porque todas as coisas se cumpriram. porque todo ya se cumplió. Uma vez que ele disse Una vez que él dijo que não passaria a sua que geração, no pasará esa su generación, e uma vez que o templo não está mais de pé, y una vez que el templo no está más de pie, realmente aconteceu realmente aconteció o fim previsto. el fin que se prevenía. O apóstolo João, El apóstol Juan, que escreveu o Apocalipse, que escribió Apocalipsis, era um daqueles contemporâneos era uno de aquellos contemporáneos que não deveria passar, que no debería pasar, estava vivo quando Jerusalém foi destruída, que estaba vivo cuando Jerusalén fue destruido, correspondendo correspondiendo às palavras de Jesus, a la palabra de Jesús, que disse que dijo que aquela geração que no pasaría antes do fim. aquella generación antes del fin. E é isso que iremos ver
na aula de amanhã. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de mañana. Por que o apóstolo João, ¿Por qué el apóstol Juan? ele fala também do fim? ¿Por qué él habla también del E fin? o fim acontece Y el fin aconteció nos dias de vida de João, en los días de vida de Juan, correspondendo à geração que Jesus disse que não passaria. correspondiendo a la generación que Jesús dijo que esa generación no pasaría. E assim a gente encerra a aula de hoje, Y así encerramos esta clase de hoy, como mostrando, como foi mostrado, como lo que fue mostrado, que a destruição do templo que la destrucción del templo está associada está asociada com o fim escatológico. con el fin escatológico. Da mesma forma que foi dita a Daniel De no la capítulo misma 12. manera como se le dijo a Daniel en el capítulo Se 12, sucedeu esse fim que sucedió ese em fin um tempo, en un tiempo, dois tempos dos tiempos e metade de um y tempo. mitad de un tiempo. Amanhã, gente, vamos ver isso também aqui em Apocalipse 22. Mañana vamos a ver entonces esa parte de Apocalipsis, capítulo 22. Vamos provar também que tem tudo a ver com o que foi dito em Daniel 12 e Mateus 24. Vamos a probar de que está todo escrito y coordinado con lo que está escrito en Daniel y en Mateo 24. Amém? Amén. Esa sería la aula de mañana. Amém. Glória a Deus. Essa Así que fala de hoje, esa clase de hoy, assim seja, assim falou o Senhor. así habló el Señor. Amén. Glória a Deus.